Atentos, por supuesto, a través de nuestras distintas plataformas, también en 24horas.cl de este caso. Pero vamos a conversar de un tema súper relevante. Fue anunciado durante la semana este plan Elige Vivir Sin Drogas por parte del gobierno, cadena nacional, donde el presidente Sebastián Piñera delineó algunos de los pilares, Valentina, que van a ser parte de esta, más que campaña, este nuevo programa integral, tomando experiencias muy buenas experiencias que se dieron a nivel internacional, como fue en el caso de Islandia, pero obviamente aplicándolas al contexto nacional. Claro, un caso, el de Islandia, que no solo lo está tomando Chile, sino que también ha sido replicado en 22 países y que va a atraer a expertos de ese país a capacitar a funcionarios de algunas municipalidades, porque esto se va a aplicar en 50 municipalidades. Hay 6 que ya lo habían empezado a aplicar, otros 44 se suman. Bueno, vamos a abordar esto con un experto. Estamos con el profesor de la Universidad de Santiago en Psiquiatría y Adicción y además director del Centro de Investigación y Asistencia a la Drogodependencia, Humberto Guajardo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por esperar. No, y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Humberto. A ver, vamos de pleno a cuál es su apreciación con respecto a este programa Elige Vivir Sin Drogas. Lo decía Valentina, se va a aplicar en 50, ya en algunas se ha hecho la fase de levantamiento de información, encuestas, análisis. ¿Cómo lo evalúa usted? A ver, yo creo que desde hace muchos años hemos visto y conocimos, antes incluso que se dijera acá en Chile, conocimos estudios que nos mostraban que nuestros adolescentes estaban en los primeros lugares en Latinoamérica en el consumo de alcohol, de marihuana y de cocaína incluso. Por lo tanto, la verdad de las cosas es que echábamos de menos, desde hace ya algún tiempo, que alguna autoridad expresara algo que nosotros veníamos diciendo de que era muy grave, de que nuestros jóvenes estuvieran con tan altos índices de consumo. Incluso a nosotros nos tocaba y nos toca muchas veces ver padres que tienen casi normalizado el consumo de alguna sustancia. O sea, papás que nos llegan a consultar y nos dicen, no, pero si solamente consume alcohol y consume... y cuando uno les dice, mira, lo que hemos detectado es que consume marihuana, los papás dan un suspiro de alivio y dicen, era solamente marihuana. Y para nosotros, nosotros les decimos, mire, ¿sabe qué? Desgraciadamente, eso es lo más grave. O sea, no se ha tomado el peso de lo que significa que un adolescente de 13, 14 años consuma determinadas sustancias. Sí, además, ese era uno de los diagnósticos que hablaba el presidente Sebastián Piñera al presentar este plan, que baja la percepción de riesgo de algunas sustancias, sobre todo de la marihuana. Este plan se enfoca primero en hacer los estudios necesarios y luego aplicar medidas respecto a cada comunidad. ¿Cómo vieron ustedes estos anuncios? O sea, ¿son suficientes? Algunos decían que quizás faltan recursos, porque se habló de 500 millones, pero es solo para la aplicación del instrumento de medición. Falta saber qué va a ocurrir después, sobre todo en un plan que en Islandia dio resultados no en 1 o 2 años, sino que a largo plazo. Fueron 10 o 20 años de unos resultados muy importantes para ese país. Yo creo que uno de los problemas que en general nosotros vemos, y nos ha tocado ver en distintas partes del mundo, es que la mayoría de los planes se hacen sin un trasfondo en que uno entienda cuál es el fenómeno de la droga y por qué se produce. Ahora, yo tengo la impresión de que nosotros en Chile tenemos una cultura y características y condiciones muy diferentes de las que existían y de las que existen en Islandia. Y por lo tanto, yo no me imagino cómo se va a poder aplicar. ¿Ya? Yo habría echado de menos hacer algunas experiencias de distinto tipo, no tan solo con el plan de Islandia, sino que distinto tipo en otras comunas y hacer varias opciones para ver qué es lo que nos puede ir resultando en nuestro país. Pero justamente se está haciendo eso. Ya se ha hecho en 4 comunas, por lo menos lo que es el levantamiento de información, que es la primera fase. O sea, desde el año pasado ya se comenzó con este plan que oficialmente se informa esta semana. Y también considerando que, obviamente, la situación de una Islandia donde viven 800.000 habitantes, si no me equivoco. 300.000. 300.000, imagínense, con la diferencia que tenemos con nosotros. Menos que la comuna de Las Condes. Menos que la comuna de Las Condes. Se tiene que aplicar, pero como decía Valentina, y de alguna manera el objetivo de este plan ya se ha hecho en 22 países. Aquí sería el primer sudamericano en este caso. Sí, lo que pasa es que, a ver, hay cosas que uno las ve y que son muy deseables. Por ejemplo, decir que los padres puedan conversar con sus hijos adolescentes. O sea, eso para nosotros es un ideal. Pero para los que estamos trabajando en el problema,
nosotros vemos hoy día que el tipo de marihuana, por ejemplo, que tenemos en Chile y que están consumiendo nuestros adolescentes, genera niveles de agresividad enormes en muchos de los chicos. Nosotros tenemos que conversar y trabajar con muchos padres que de alguna manera han sido agredidos por sus hijos. O sea, la violencia que hoy día existe con ciertos tipos de marihuana hace que sea casi una utopía que los padres conversen con los adolescentes. Hace imposible tener esta relación de confianza, de poder llegar con la verdad, de hablar en buena, como se dice. Exactamente. Y yo diría que cuando pensamos hablar con un adolescente de 13, 14 años que ya está consumiendo, estamos tarde. Nosotros debiéramos poner énfasis en los preadolescentes. ¿Desde qué edad? ¿11 años? Yo diría que incluso antes. Esta semana nos tocó, nosotros trabajamos con algunas ISAPRES, digamos, y donde por suerte existe programa que prácticamente a los padres les sale gratuito y curiosamente estos programas son para niños que tienen consumo leve o mediano. Los pacientes con consumo grave, en ese sentido, están desatendidos, pero no por las ISAPRES, sino que por el GES, no considera a los pacientes graves, que son los que hay que desintoxicar, por ejemplo. Bueno, hoy día esta semana tuvimos que internar un chico de 13 años. Internarlo. ¿Por qué? Porque había que desintoxicarlo, porque tenía un consumo gravísimo. Yo pienso que debiéramos estar trabajando y hacer algunos estudios con chicos de 11, 9, 8 años que son preadolescentes. Sí. Humberto, en ese punto, yo recuerdo, uno ya de otra generación, hablar de drogas con chicos de 8, 6, 7 años. Muchos papás decían, pero ¿cómo voy a hablar si son muy chicos? Es casi como mostrarles lo que está pasando con el tema de la droga. Llegar a los 11, 13, ahí puede ser una edad donde son temas que se pueden conversar. De hecho, sí. ¿Eso es un error? También, sumando a eso, ¿sí? ¿Qué se hace con los niños de 11 años? ¿Es conversación lo que hay que hacer? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo llegar a ellos? Claro. Es que yo ahí quizás tenemos una visión un poco diferente. No se trata de ir a hablar de drogas. Nosotros hicimos un estudio ya hace algunos años, a nosotros nos colaboró en esos años el gobierno de Galicia, España. Hicimos un estudio en poblaciones de niños de cuarto a sexto básico. El problema fundamental es cómo estos niños manejan el estrés, la ansiedad. La idea no es hablar de drogas. La idea es por qué el niño llega a consumir. Los niveles de ansiedad, por ejemplo, que tenían niños de escuelas públicas, de Loprado y Cerro Navia, por ejemplo, eran el doble de los que nosotros detectamos en escuelas públicas de la comuna de Ñuñoa. Y por lo tanto, la idea es que uno tiene que enseñar, y existen distintos métodos y maneras, para que los niños aprendan a manejar el estrés. Porque la droga... Los detonantes que finalmente los llevan a consumir. Los detonantes que llevan... Porque los chicos, de alguna manera, si ustedes piensan, nuestros niños están bombardeados ya, y los profesores también, ya en la enseñanza básica, con las pruebas, el CEMSE, que veamos cuál es el rendimiento de los niños, y por lo tanto la presión genera ya ahí ansiedad y angustia. Si a eso le agregamos los problemas económicos, la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, es indudable que el tema del estrés y la ansiedad los niños lo manejan muy mal. Entonces, cuando llegan a los 13 o 14 años, yo obtengo drogas que de alguna manera me facilitan controlar el estrés. Y el ser humano busca la estabilidad, lo que se llama la homeostasis, tanto biológica para poder sobrevivir. Si nosotros en un momento dado nos vemos con fiebre o con un dolor, buscamos estabilizarnos. Pero también los dolores son de la mente, son del alma. Entonces, si un niño no sabe manejar su angustia, su ansiedad, y no se lo enseñamos, y no somos capaces de educarlo en ese sentido, indudablemente que el niño va a llegar al consumo y vamos a tener precozmente niños que ya empiezan a consumir a los 13 o 14 años. Humberto, ¿y qué pasa con los pares? ¿Cuánto influyen también los amigos que pueden consumir? ¿O finalmente eso no es relevante, es más relevante el tema de cómo manejar las emociones? Porque muchas veces... Cuando se habla de las malas juntas. Claro, la percepción es que es la mala junta, por decirlo de alguna manera quizás un poco caricaturesca. Por supuesto que influyen. Uno no podría decir que es un solo factor. Influyen porque de alguna manera
está la opción, está la posibilidad, está la presión que ejercen los compañeros. Ser parte del grupo, por ejemplo. Ser parte del grupo, ser integrado. Entonces, por supuesto que eso influye. Creo que son múltiples factores los que nosotros tenemos que pensar en abordar. Entonces, por eso que, claro, cuando uno lee el programa de Islandia, uno dice, qué bueno, y qué bueno que lo hicieron en tantos años. Pero pensemos que es una economía que está de entre las economías más desarrolladas del mundo, donde los padres pueden llevar a sus hijos a lugares de entretención, donde se les entrega o se les entregó durante este programa un bono a cada padre de prácticamente 300.000 pesos anuales por cada hijo. De manera que un padre con 3 hijos, ¿no es cierto?, los podía sacar a entretención. Este bono era para entretención. Y por lo tanto, claro, si una familia chilena tuviera un bono que le da el Estado de 1 millón de pesos para así llevarlos al cine, para llevarlos a actos culturales, etcétera, durante el año, obvio que existe más posibilidad de conversar. Pero cuando estamos con niños que apenas tienen una cancha de tierra en la población y apenas pueden jugar o no tienen una plaza donde juntarse, indudablemente que nosotros necesitamos de una infraestructura y de una inversión que es bastante más alta. Claro, porque de hecho en el plan se habla de la importancia que tiene el deporte, la actividad física, la competencia, para sacar también liderazgos dentro de... Pero efectivamente, claro, si uno lo ve en Las Condes, la Betecoro o la Barnechea, no hay ningún problema. Si se va a otras comunas, no de Santiago, sino del país, donde con suerte uno hace el arco de fútbol con 2 polerones, es muy difícil dar la infraestructura para justamente poder potenciar. Es muy Desgraciadamente hay canchas de fútbol de tierra donde se vende droga. Y eso es lo que está pasando. Exactamente, y hemos visto cuántas veces discusiones, peleas, realmente incluso muertes en algunas canchas de fútbol, digamos, donde debiera al revés ser un ambiente grato, un ambiente familiar, un ambiente de alegría. Y no quedándose con el fútbol como la única solución, sino los distintos deportes que se pueden hacer. Exactamente, o sea, incluso hay otras actividades como enseñarles pintura, talleres, etcétera, etcétera, pero eso requiere un trabajo consistente y eso requiere, digamos, la posibilidad también de hacer un control, porque nosotros generamos de repente medidas que son sanas, que son buenas. Durante un tiempo dijimos, ya, los chilenos vamos a tener tolerancia cero con el alcohol. Pero ¿cuánto nos duró? Hoy día seguimos viendo, ¿no es cierto? Y se tiende a minimizar, ¿no es cierto?, cuando de repente hay un deportista destacado, un futbolista destacado, qué sé yo. Entonces, no, ya salen todos a defender, ¿no? Sí, eran unas gotitas de alcohol, era un poquito, etcétera. No. A minimizar. Tendemos a minimizar y eso no es bueno. O sea, ahí estamos cometiendo un error. Cuando de repente se dice que, oye, ¿sabes qué? Sería bueno que hiciéramos controles de droga en los trabajos, no voy a decir en una institución que estuvo en la prensa, pero ¿Cómo evalúa esa medida? Que quizá yo creo que es muy importante. O sea, ¿por qué? Porque esto es transversal, a todo el mundo lo complica. Y por lo tanto yo siento que sabemos que esto está pasando en las policías, en el Poder Judicial, en el Parlamento, en muchas partes. Entonces necesitamos señales de que somos una sociedad que se preocupa. Y que todos dan el ejemplo, desde nuestras autoridades del gobierno, del Congreso. Entonces, por ejemplo, uno empieza a mirar, y yo tengo que hacer una autocrítica con nosotros las universidades, por ejemplo. Hoy día se está hablando de que hay que aumentar la gratuidad porque los chiquillos nos sacan en 5 años la carrera, la sacan en más tiempo. Entonces yo me pregunto, ¿tenemos un diagnóstico de cuántos de los chicos que fracasan o que tienen que alargar sus carreras consumen alcohol o consumen alguna sustancia? Finalmente terminan con este grado de ansiedad que usted decía es un detonante. Humberto, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Un tema, por supuesto, que da para largo y evidentemente a la espera de cómo se va generando este plan. Elige vivir sin drogas y, por supuesto, también todo el contexto que se vive. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por la invitación. Gracias, Humberto, que esté muy bien.